¿Estamos otorgando a las máquinas la humanidad que las personas y la sociedad está perdiendo? ¿Qué trabajos han de robotizarse? ¿Hay que delegar toda nuestra agencia a las máquinas y las inteligencias artificiales? Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Hilargia Caos Podcast, tu podcast sobre sociología y filosofía ciberpunk. Hace unos días salió una noticia en internet donde decían que en Corea del Sur se habían implementado 7.000 robots con inteligencia artificial para combatir la soledad que muchas personas mayores están sufriendo en ese país. La noticia, que saldrá por aquí, dice lo siguiente: en un mundo donde la soledad y el olvido parecen ser el precio del progreso y la longevidad, los muñecos robots con inteligencia artificial emergen como curiosos salvadores de la condición humana. Este robot puede mantener conversaciones completas para combatir la soledad y recordar a los usuarios que tomen sus medicamentos. Según la misma noticia, estos muñecos, como ya he dicho al principio, sirven para combatir la soledad y el olvido, sobre todo en una sociedad donde la población cada vez está más envejecida. Estos muñecos ya vienen con una serie de programación que les hace pues conversar, tiene ejercicios, tiene música, y todo esto hace que la interacción entre humano y máquina sea cada vez más humana, más realista, por decirlo de alguna manera, y esto está causando un gran impacto en esta sociedad o para estas personas. Se ha conseguido reducir los niveles de depresión y se ha mejorado mucho en la toma de medicamentos de estas personas. Pero aunque esta tecnología nos muestre cómo hay un beneficio social detrás de todo esto, hay que plantearse una pregunta bastante seria, que es ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo con esta robotización de este tipo de trabajos? Y sobre todo preguntarnos si esto es una sociedad más humana. Murray Bookchin, en uno de sus textos, dice que hoy en día tenemos el potencial para mejorar la calidad de vida, y sobre todo él también se plantea esta pregunta, ¿no? Si la sociedad, a través de la tecnología y la automatización de puestos de trabajo, nos hará más humano o por el contrario nos va a deshumanizar. Este es uno de los grandes debates, ¿no? ¿La tecnología humaniza o la tecnología deshumaniza? Pues vamos a intentar abordar un poco esto analizando esta noticia. En alguno de los podcasts ya lo he dicho, pero aquí considero que es necesario hacer una apuesta por la robotización de puestos de trabajo, sobre todo aquellos que son monótonos, repetitivos o incluso pueden llegar a atentar contra la salud de las personas. Pero en una sociedad donde estar hiperconectados constantemente cada vez nos aleja más de las personas, pero nos conecta mucho más en el ámbito digital, tenemos que seguir haciéndonos todas estas preguntas. ¿Qué trabajos son aquellos que deben tener más valor en una sociedad donde la automatización y la robotización de puestos de trabajo se está convirtiendo en una realidad? Y sobre todo, en relación a esta noticia, preguntarnos si los trabajos del cuidado o el cuidado hacia las personas tiene que ser objeto de automatización y robotización, o por el contrario, tienen que ser trabajos que se revaloricen y pongan una calidad de vida mucho más alta en estos trabajos. O dicho de otra manera, ¿qué trabajos deben seguir perteneciendo al ámbito de lo humano porque necesitan de unas relaciones humanas sanas, y cuáles son aquellos que pueden ser robotizados y deben ser automatizados por la tecnología bajo este potencial liberador que hay en ella? Al leer esta noticia no pude evitar recordar la escena de Blade Runner 2049 cuando el agente K, frente a un holograma, se encuentra en soledad, y es la propia máquina, el propio robot, el propio holograma quien le dice: estás solo y yo voy a poder solucionar ese problema. Y seguidamente en unas luces de neón aparece la expresión de escucha todo lo que quieras oír. Aunque la película representa una imagen distópica, esta idea de la soledad y cómo la robotización puede acabar con ella es exactamente lo que refleja la noticia que estamos comentando. Vivimos en una sociedad que, como bien recoge la noticia, la soledad, el olvido, forman parte de nuestro día a día. Y lo que expresa esta escena de Blade Runner 2049 deja un poco de manifiesto uno de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando, que es: ¿realmente estos muñecos robots ayudarán o ayudan seriamente a solventar la soledad, o simplemente son un sustitutivo, como una píldora que hace que durante unos instantes esa persona se sienta acompañada? Porque una de las ideas que nos deja esta película de Blade Runner es que en el fondo la máquina está programada para hacernos sentir bien, pero él, el protagonista, cuando descubre que realmente la máquina no siente nada, sino que simplemente está programada para hacer que él se sienta bien y se sienta en compañía, es cuando se encuentra con esa falta de humanidad. Y entonces el papel que juega el humano dentro ya del mundo real no se puede suplantar. Esa compañía, esa
conexión entre humanos, por llamarlo de alguna manera, que en el fondo es una cualidad humana, está siendo suplantada y está siendo delegada directamente a las máquinas. Entonces la pregunta es, aunque estas personas mayores se sientan bien, ¿pueden llegar algún día a pensar que realmente no están siendo acompañadas? Entonces puede provocarse un efecto donde esa soledad que sentían y ese olvido se vea aún más exacerbado o más grande porque son conscientes de que no están siendo queridos por una persona, sino por una máquina que está programada para decirles exactamente lo que quieren oír, para simular esa compañía. Hablamos de una compañía sintética que intenta reemplazar y reestructurar lo que tendría que ser algo propiamente humano. Y por otro lado, con esta noticia también nos encontramos la redefinición o la necesidad de redefinir el trabajo. Los trabajos de cuidado que hoy en día pues pueden estar degradados o pueden considerarse menos importantes en una sociedad donde vemos que existe este olvido y donde los robots están empezando a suplantar al humano dentro de estos trabajos, necesitan revalorizarse, necesitan dejar de estar precarizados dentro de un sistema capitalista y tenemos que empezar a darle más importancia a los trabajos que implican una relación de humano a humano. Y para mí lo más importante que nos está intentando transmitir esta noticia. Frente a la falta de humanidad que las sociedades y las personas estamos sufriendo y viviendo en una sociedad altamente tecnologizada dentro de un sistema capitalista, ¿estamos haciendo que las máquinas sean más humanas que los propios humanos? La agencia social, es decir, la capacidad de acción humana tanto individual como colectiva, está empezando a delegarse a las máquinas. Esto, que se conoce como delegación de la agencia, nos tiene que llevar a la siguiente pregunta. ¿En qué trabajos tenemos que delegar más agencia y en cuáles tenemos que limitarla? Está claro que la robótica colaborativa, si se hace desde el humanismo, es un bien social. Entiendo que una persona no pueda estar 24 horas al cuidado de una persona mayor, pero lo que no podemos hacer es reemplazar al 100% ese trabajo de cuidado y acompañamiento. En todo caso, una persona debería utilizar la tecnología para complementar ese trabajo, donde la persona esté más horas que la máquina cuidando y ayudando a esa persona y acompañando a esa persona en concreto, y utilizar esa tecnología como apoyo para garantizar la calidad de vida cuando la persona humana no está. No debería de ser un trabajo de reemplazo, sino de colaboración y ayuda entre el robot y el humano para garantizar el bienestar social, psíquico, psicológico, social de la persona a la cual se está acompañando. Pero claro, dentro de todo este esquema hay que tener factores en cuenta como el de la autonomía. Si una persona mayor es lo suficientemente autónoma como para poder realizar su vida sin ningún tipo de problema, a lo mejor no es necesario ni esta robótica colaborativa ni que una persona esté pendiente de esa persona tanto tiempo. Por otro lado, si esa persona no carece de esa autonomía, habrá que pensar que no es necesario que esté 24 horas con el robot, sino manejarse dentro de esta robótica colaborativa. Y por otro lado, dentro de un sistema capitalista donde siguen existiendo clases sociales y tenemos acceso a los servicios en función del capital o de los requisitos económicos que tengamos, habrá que preguntarse cuál será la calidad de vida de las personas. Una persona de una clase alta que pueda acceder a un servicio completo de acompañamiento humano más robótica colaborativa, seguramente tendrá muchas más ventajas que una persona que de una clase social baja que no tenga ningún tipo de acceso, y a lo mejor se empieza a degradar mucho más la sociedad. El trabajo humano a lo mejor es revalorizado a unos estándares súper elevados. Entonces las personas de clase social alta podrán tener ese trabajo de acompañamiento de humano a humano, y las personas de clase baja acabarán accediendo a una robótica no colaborativa, sino a un acompañamiento 100% por el robot, y aún más delegado y a un ostracismo y con una soledad mucho mayor. Tal y como lo estamos explicando, habría que tener presente siempre estos otros factores para entender hacia dónde se va dirigiendo esta sociedad, ¿no? En este sentido hay una pregunta que hace un filósofo vasco, que es ¿en qué mundo máquina queremos vivir? Si nuestra relación con las máquinas va a ser algo de nuestra vida cotidiana, ¿cómo afecta el sistema capitalista al acceso a esta robótica o a estos robots de compañía?
Es decir, tendremos que hacernos la pregunta de qué clases sociales podrán gozar de todos estos privilegios de la ciencia y de la tecnología más del acompañamiento humano y qué clases sociales no tendrán ningún tipo de acceso a ninguna de estas servicios o acompañamientos, y por lo tanto se seguirá aumentando mucho más este olvido y esta soledad que sufrirán y podremos sufrir muchas personas en un futuro. Todo esto también nos tiene que realizar la pregunta o llevarnos a la pregunta de ¿es posible desconectar o desvincular el desarrollo científico y tecnológico de las lógicas propias del sistema capitalista? Porque obviamente si el sistema capitalista sigue subyugando la tecnología a sus intereses y a sus estructuras de clase, nos encontraremos con esta sociedad súper distópica, donde personas con un alto nivel económico podrá gozar de todas estas ventajas, mientras que personas que no tienen este nivel económico elevado o tienen un nivel económico muy bajo no podrán gozar de estas ventajas que ofrece la ciencia y la tecnología, y quedará la ciencia y la tecnología también estratificada socialmente, o el acceso a la ciencia y tecnología quedará estratificada a los niveles sociales existentes. Por lo tanto, es muy necesario también empezar a imaginar y postular la necesidad de desvincular el progreso y el desarrollo científico y tecnológico de las lógicas propias del capitalismo y humanizar la tecnología y democratizar la tecnología en el sentido de que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, y humanizar la tecnología en el sentido de que garantice la calidad de vida de todas las personas. Como digo, esta noticia lo que tiene que apelarnos es directamente a nosotros como especie humana y hacernos la pregunta de qué sociedad estamos construyendo. No me opongo a los robots de compañía, pero sí que me opongo a la idea de que el robot acabe suplantando al 100% el trabajo humano en estos ámbitos. Como he dicho, hay trabajos monótonos, repetitivos y que atentan contra la salud de las personas que sí deberían automatizarse y robotizarse al 100%, y luego preguntarnos y actuar sobre todas esas personas que van a quedar o pueden quedar desplazadas de sus puestos de trabajo, cosa que el sistema capitalista no haría, y por lo tanto plantear un sistema alternativo a una cibercultura, como yo la llamo, al sistema capitalista, tendría que tener presente la necesidad de acompañar, ayudar a todas esas personas que pueden quedar desplazadas de sus puestos de trabajo, incluso fuera del marco laboral. A todo esto hay que sumarle que estamos hablando ya no del Internet de las cosas, sino el Internet de las otras cosas, como pueden ser la inteligencia artificial aplicada a todos estos tipos de muñecos de compañía o incluso a los juguetes que los niños y niñas pequeños ya pueden acceder. Y esto tiene que llevarnos a otra reflexión. Igual que estamos viendo que se están construyendo e implantando robots de compañía para personas mayores, el mercado laboral que tenemos hoy en día obliga a las familias, sobre todo a padres y madres, a estar mucho tiempo en el trabajo, y los niños y niñas pueden verse también sometidas a este olvido y a esta soledad que están sufriendo las personas mayores. Y esta necesidad de actuar y trabajar con los niños y niñas pequeñas tampoco puede quedar delegada a manos de los robots, porque aparte, si tienen inteligencia artificial y recopilan datos, podemos convertir el sistema capitalista en un sistema capitalista tan integrado en nuestras casas que incluso desde muy pequeños estamos otorgando datos y conversaciones que el robot puede filtrar para que grandes empresas que hayan construido esos robots puedan beneficiarse económicamente de los datos que se están minando sin ningún tipo de consentimiento. Entonces vemos que estos robots de compañía no afectan únicamente a una escala o a un estrato social como es el de las personas mayores, sino que también puede afectar a las personas más pequeñas de la sociedad, como son los niños y las niñas pequeñas, que no tienen consciencia de que están hablando con una máquina y lo que implica relacionarse desde muy temprana edad con esta tecnología. Y repito, no hay nada de malo en la automatización y robotización de puestos de trabajo. Simplemente es plantearnos la pregunta que hacía antes de cuánta capacidad de agencia o qué agencia debemos delegar a estos muñecos, y sobre todo hacernos la pregunta de si esta tecnología del acompañamiento y delegación de agencia de trabajos 100% humanos y que necesitan relaciones humanas a las máquinas está convirtiendo a las máquinas en algo más humano que la propia humanidad, y sobre todo si esto lo que está haciendo es una sociedad más humanizada o realmente nos está deshumanizando bajo la idea de un robot puede hacerlo todo.
E insisto, no hay nada de malo en la automatización y robotización de puestos de trabajo. Ya he escrito un libro que está por aquí, donde hablo de estas cosas, que os lo dejaré en el enlace, pues si lo queréis ver. Pero aparte, es la pregunta básica de qué robots utilizamos para según qué tipos de trabajo y sobre todo qué actividades humanas deben robotizarse y automatizarse y cuáles no. Y hasta aquí el podcast de hoy comentando esta noticia. Espero poder subir podcast más a menudo, pero es que no me da la vida para estar en Instagram, intentar estar en TikTok, podcast, trabajar, hacer una tesis. O sea, son muchas cosas que a veces no hacen que pueda subir podcast, pero cuando salgan noticias como estas, pues pienso que es más fácil comentarlas porque es todo más rápido. Y ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, le das un like, lo compartes, dejas un comentario. Si quieres que hables otras cosas, pues también lo puedes dejar. Si no lo quieres compartir, no lo compartas. Esto es un canal libre, ya lo sabes. Y nada, espero que nos veamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!